Me gusta verlos a todos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y los que no saben la historia de David y Absalón, Absalón era el hijo de David. Absalón estaba muy molesto con David porque David a su hija, el otro hermano, la había violado, él no hizo nada. Entonces Absalón tomó venganza por sus manos. Él hizo algo, pero todavía él había quedado con algo en su corazón en contra de su padre, ¿verdad? Entonces él vuelve, David lo deja volver, porque Joab le da la idea de que déjalo que tu hijo vuelva. Pero Absalón había volvido y no había volvido bien. Él tenía una raíz de amargura en su corazón. Y él vuelve y él empieza a pararse afuera de la iglesia o del templo. Se empieza a parar afuera y le empieza a hablar a la gente. Oh, ¿viniste a ver al rey? Oh, el rey no está, él no te va a atender hoy, pero yo sí te puedo atender. Y él empieza a poner cosas en las personas, a hacer que las personas ahora crean en él y lo vean a él como que wow, pero el rey está, el Señor lo puso para que me escuche y es Absalón el que me escucha. Y dice la Biblia que Absalón era un hombre era muy guapo, tenía el pelo muy largo, llamaba la atención, o sea, la gente empezó a hacerle caso y empezaron a unirse y él empezaba a agarrar su remanente mientras el rey estaba dentro. Él volvió mal, ¿verdad? Y el título de hoy es Llorando a nuestro enemigo. Y hoy yo quiero que nos enfoquemos no en David y Absalón como relación de hijo y padre, sino David y Absalón como relación de rey y un hombre que se paró en contra de él. En los tiempos de antes había reinados y el Señor elegía a los reyes y el Señor lo ponía ahí y era el ungido de Dios y el Señor lo respaldaba. Si alguien se paraba en contra de esa persona, se estaba parando en contra de Dios, porque no era la orden que el Señor había puesto. No importaba si el rey era bueno o malo, no importaba si tenía Facebook o no, no importaba, el Señor estaba con él. Y en Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Absalón estaba trabajando en contra del rey. El rey que era su padre estaba en contra de él. Les estoy haciendo un recap para que podamos llegar a esta parte de la Biblia. Y en el capítulo 15, Absalón se rebela. En el versículo 13 del capítulo 15 de Samuel, y eso lo pueden buscar ustedes en sus casas, David escapa de Jerusalén huyendo de Absalón y el ejército que Absalón levantó en su contra. Lo cual yo entendí que el ejército que Absalón levantó era mucho más grande que lo que tenía David. Dice que David tenía 200 hombres, se unieron unos más, pero Absalón tenía 600 ya con él. Y se iban a unir más en contra del rey. En 2 Samuel 18, 1 al 9, van a batalla. David ha salido, ha tenido que escapar, huyendo como si él fuera un prófugo, como si él hubiera hecho algo malo, huye de su propio hijo. Y llega el momento en que se van a enfrentar los dos ejércitos, Absalón con el ejército de Israel, porque esta gente se le había dado vuelta al rey David. Se enfrentan y antes que salgan, David les dice: por estima a mí, consideren al joven Absalón, al líder. Él le dice: por estima a mí, consideren al Absalón, como queriendo decirle, no le hagan daño, porque es mi hijo. Sea que era enemigo de él, era su hijo. Había una conexión ahí. Salen a batallar. ¿Y qué pasa? Absalón, con su pelo tan largo, porque él todavía no sabía de Invictus, donde cortan el pelo, él no se cortaba el pelo, no creía en eso. Con su pelo tan largo, él va en su caballo y su pelo se le enreda en una rama y queda guindando de ahí. Un hombre lo ve y dice: por amor al rey, no lo mato. Pero Joab se da cuenta. Y Joab siempre fue como un poquito ambicioso. Siempre, él quería algo más. Él amaba al rey, pero él quería algo más. Él quería su parte. Entonces él va, lo matan a Absalón. Uno de ellos, etíope, llega y le da al rey el aviso
de que su hijo ha muerto. Y miren aquí en el 33 del capítulo 18. Dice: entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: oh mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh Absalón, hijo mío. El ruego de un padre, el dolor de un padre, que su hijo que se levantó en contra de él ahora estaba muerto. ¿Por qué le puse este título al Señor, a la prédica? Y fue lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo: mourning our enemies. Y yo sé que suena cruel, pero David estaba en duelo por su enemigo, por el que se había levantado en contra de él. And it's okay. Él lloró, él entró a su habitación, se apartó, pero a él se le olvidó que era rey todavía. A él se le olvidó que había un ejército que había peleado por él, y él tenía que tomar su posición. ¿Y qué te digo? Como humanos, muchas veces estamos tan ocupados llorando lo que pasó, llorando al enemigo, llorando lo que no fue, llorando lo que el Señor quitó, que no podemos ver la victoria. No podemos ver: no, Señor, no lo veo. No, Señor, no sé qué fue lo que hiciste ahí. Y el Señor: ¿cómo? Lo que yo hice por ti. Pero estamos tan ocupados en duelo, y hasta nos cambiamos las vestiduras y nos ponemos otra. No, ahora yo no quiero salir, no quiero hablar con nadie. No, si el pastor me llama, no le voy a contestar. Es más, no, ni siquiera voy a abrir el mensaje de WhatsApp, porque ahí dice read at 10:50. Ahora me escondo y estoy en duelo. ¿Saben? Cuando yo era joven, ¡wow! Cuando yo estaba practicando mi prédica, yo hice esta parte y yo me reí. Ustedes hicieron exactamente igual. Well rehearsed. Cuando yo era joven, cuando yo era más joven, porque soy joven, yo hubieron veces que yo le decía al Señor: Señor, si eso no es para mí, quítalo. Quítalo, Señor. Y cuando el Señor lo quitaba, ¿quién estaba llorando? Yo. Y el Señor me decía: You're not crying. I'm not crying, you are. Y yo le decía: pero Señor. Y recuerdo que hubo un tiempo, César y yo nos habíamos enamorado de una casa y la queríamos. Esa era la casa que queríamos, la queríamos. Y yo fui y me hinqué en la esquina de mi cama y le dije al Señor: si esta no es tu voluntad, no dejes que pase. A la hora nos llamaron y nos dijeron que no nos habían aceptado la oferta. Y yo fui a la misma esquina y le dije al Señor: ¿por qué? Y el Señor me dijo: pero eso fue lo que dijiste, que lo quitara de tu camino si no era para ti, ¿verdad? Pero lloramos, porque hay un poquito de inseguridad. Porque hay inseguridad. Creemos que Dios no sabe qué es lo mejor para nosotros. Creemos que nosotros lo sabemos. Y ahí está un error. Absalón, aunque no lo mataran, él iba a morir. Es que se había levantado en contra del ungido de Dios. Se había puesto en contra del rey del que Dios escogió. Y yo les digo, aquí nos podemos enfocar en 1000 cosas. David no fue el mejor padre. No fue el mejor padre, no lo fue. Él no podía escribir un parenting book, no lo podía escribir. Tal vez no fue el mejor padre. Absalón tal vez sí se metió tanto esa herida en su corazón y actuó mal. Joab era ambicioso. Pero las cosas con el Señor son claras. Hay un orden. Y ese orden se tiene que seguir. Mientras lloramos a nuestro enemigo, entonces
somos negligentes a lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Hay una parte que yo leí antes, en el 32, dice: ¿qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro corran con la misma suerte. Este hombre iba alegre al decirle: wow, la persona que se levantó en contra de ti la derrumbamos. Ya no hay nadie en contra de ti, ya no hay nadie que pueda pelear en contra de ti. Ya puedes volver a tu casa, porque nadie te persigue. Y David corre y se mete a la habitación. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu Absalón? ¿Cuál es tu Absalón? ¿Qué es lo que hoy estás llorando que no has podido ver la victoria que el Señor ya hizo? ¿Qué es lo que hoy, you're mourning, estás en duelo, que no puedes ver lo que ya Dios te dio? Amén. Porque la vida cristiana se trata de posición. No lo veo, pero ya lo tengo. Amén. No lo veo, pero camino, porque el Señor ya me lo dio. Y decimos, somos libres. Amén. Se lo van a decir al Señor. Y decimos, somos libres. Somos libres, Señor. Gritamos, somos libres. Somos libres. Somos libres. Y cada día tenemos que trabajar para no caer. Pero es que fe. Nuestra batalla es batalla de fe. So, ¿cuál es tu Absalón? La relación que no se dio, el matrimonio que terminó, la casa que no salió. ¿Cuál es tu Absalón? Por lo que has orado y tal vez el Señor no lo ha dado y tal vez el Señor no lo va a dar. Porque es que tenemos que aprender algo. El Señor dice sí o no. Amén. No hay entre medio. No hay mitad. Y el Señor tampoco nos va a ofrecer algo que no es bueno para nosotros. Aleluya. Miren en este versículo, aquí Joab escucha y le dicen: bueno, Joab, lo que pasa es que el rey es un poquito triste y ahorita está unavailable. El estatus de Facebook decía unavailable. Está triste, está en su habitación. Y Joab escucha la noticia. Yo me lo imagino, no sé ustedes, yo uso mi imaginación con la Biblia. Yo me lo imagino, pero estaba furioso. Y entró a ese lugar y le dijo: ¿cómo? ¿Tú no te das cuenta que todo ese ejército, toda esa gente que peleó por ti, pudo haber muerto dando su vida por ti, y ahora tú estás llorando? Y esa parte a mí me llamó la atención. Fue el focus, el versículo de enfoque para mí, cuando le dice: parece que tú amas los que te odian y odias a los que te aman. Parece que amamos más las cosas que nos hacen mal. Parece que amamos a las cosas que Dios ha dicho no. Parece que amamos las cosas que no tienen un futuro con nosotros. Parece que amamos las cosas que no nos van a dar un futuro, que no nos prometen absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta el evangelio barato. Porque nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Oh, sí, métete con ese muchacho, él va a cambiar. Ve y sigue ahí haciendo lo que estás haciendo. Un día el Señor te va a sanar. No. El evangelio no es magia. Amén. Y cuando le dijo ese: parece que tú amas a los que te odian. ¿Sabe? Muchas veces nosotros actuamos así con el Señor. Y yo podía ver al Señor diciendo: parece que ustedes aman lo que no es bueno para ustedes. Parece que aman más al mundo y lo que ofrece, lo temporal, lo que no tiene futuro, lo que no hace nada por ti, que lo que sacrificaron. Ese pueblo que se levantó para acudir al rey David cuando todos se habían dado vuelta, sacrificó. Yo ahorita estoy tomando una clase de American History, de historia. No sé en qué momento yo me metí a esa clase,
de verdad, yo no creo que estaba en mis 5 sentidos. No sé por qué me metí. Súper aburrida, pero he aprendido algo. Y hablaron de las guerras y los territorios, y para ganar esto tenían que pelear. Y ahí decía una parte que el ejército de los Estados Unidos, cuando iban a pelear contra Francia, no era solamente los hombres que iban a pelear, o sea, las mujeres sacrificaban, los niños sacrificaban, no había comida, pero había que darle de comer a los soldados. Había que tener un ejército fuerte. Todo el mundo sacrificaba para que hubiera una victoria, para que hubiera un gane. Y ese pueblo sacrificó. Ese pueblo pudo que hasta pasó hambre. Ese pueblo fue a una batalla sabiendo que eran menos. Y David no había visto eso. Él seguía diciendo: oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados. Como un pueblo que obtuvo la victoria, un pueblo que se puso del lado que era, ahora se puede sentir avergonzado por haber ganado. ¿Acaso eso es lo que queremos? ¿Queremos que el Señor se sienta avergonzado del sacrificio que se pagó? Porque estamos llorando por lo que fue. Oh no, Señor, pero cuando yo estaba allá, ven que cuando yo no te seguía, Señor, yo tenía trabajo, yo tenía dinero, a mí me iba bien, tenía muchos amigos, muchas amigas, me llamaban a cada rato para salir. ¿Y ahora qué te sirvo? Yo no sé si esto vale la pena. Y seguimos llorando. Oh Absalón, oh esa relación, oh ese hombre, Señor, que me quitaste. Hoy en día yo me he dado cuenta que las cosas que el Señor hace, yo le digo a los jóvenes, al final ustedes ven que todo trabaja, el Señor lo hace. Esa casa que nosotros queríamos era imposible que nosotros la pagáramos. Cuando yo me embaracé, yo me quedé en casa y ahora Él es el que mantiene la casa. Era imposible que nosotros pudiéramos pagar esa casa. Esa casa estaba a 30 minutos de la iglesia. Se nos iba a hacer difícil llegar aquí. Sin embargo, lloré y le dije al Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, tú me dijiste que si no era para ti, te lo quitara. Y a los reyes el Señor les prometía la victoria. En esos tiempos la victoria la daba el Señor. Amén. La daba el Señor. No importaba si su army tenía gente con habilidades, tenía gente fuerte, tenía gente preparada. No importaba, la victoria la daba Dios. Amén. Y hoy en día, Dios ya te dio la victoria. Amén. Deja de llorar. Dice, y fue a la habitación, avergonzados. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Cuando lloramos, cuando nos quedamos llorando lo que fue, lo que el Señor quitó, lo que el Señor cerró, estamos diciendo al Señor, lo que tú hiciste no vale la pena. Y dice, en el versículo 7 dice, ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. ¡Wow! Yo no sé a ustedes, pero a mí ese versículo me dio miedo. Cuando Él se lo dijo, Él no se lo dijo, oh, no, le juro que si usted no sale ahora mismo, ninguno de ellos se queda. ¿Por qué? Porque yo me lo llevo. Porque yo me lo llevo. Porque lo que no se aprecia en algún momento es gonna walk away. Wow. Se va a ir. Wow. Lo que tú no aprecias en algún momento va a encontrar un mejor dueño. Amén. Así que no veamos
lo que el Señor hizo, el sacrificio, como menos. Porque es para todos. Va a haber alguien que se va a levantar, va a haber alguien que va a apreciar lo que el Señor hizo. Y el Señor lo va a usar. Amén. So, en esa parte dice, aquí esta noche, entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió, tomó su lugar y las puertas de la ciudad, y a medida que corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Para poder dejar de llorar al enemigo, de llorar a tu Absalón, o a mi Absalón, a lo que ya fue, a lo que ya se perdió, hay dos cosas que yo aprendí. Y son confrontación y posición. Confrontación y posición. Y el Señor me hablaba de eso, confrontación y posición. ¿Qué hizo Joab? Joab confrontó a David. Él era un rey. Y yo creo que en esos tiempos casi nadie le hablaba así a un rey, ¿verdad? O le cortaban la cabeza o lo mandaban a un lugar. No era forma de hablarle, pero Joab se paró firme y confrontó a David. Y le dijo, no. Párate, sal y felicita al ejército. Él confrontó. Y hoy en día, el Señor nos va a confrontar. Porque para que David tomara su lugar de rey, porque él era un rey, para que David tomara su lugar en los gates de su reinado, tenía que haber una confrontación. Alguien lo tenía que confrontar. Y tal vez no iba a ser el más santo, porque Joab no era el mejor taco. Él no era el mejor. Tal vez la confrontación que el Señor te va a hacer pueda que venga del más mundano. Pueda que venga de alguien que tú digas, ¿y este? Hablándome así. ¿Por qué? Porque el Señor trata de llamarte la atención. El pastor predicó y el otro predicó y vino aquí y se habló y se dio palabra y no escuchaste. Entonces ahora el más mundano te va a confrontar. Aleluya. Tiene que haber una confrontación. Y el Señor nos confronta. Si ustedes leen su palabra, el Señor nos confronta todo el tiempo. Tiene que haber una confrontación. ¿Qué es una confrontación? ¿Qué es una confrontación? Cuando alguien nos llama la atención y nos dice, eso no está bien. ¿Y la palabra dice algo de eso? Sí lo dice. Lo dice en Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El Señor habla de exhortarnos, de confrontarnos. ¿Qué es lo que tú estabas viendo ayer? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué nos estás ignorando? Tiene que haber un confrontamiento para que se tome una posición. Y los confrontó. Y a mí me gustó esa parte. ¿Saben por qué? Porque David por mucho tiempo, yo lo veo así. Sus hijos hicieron cosas. Y él se enojaba, pero no hacía nada. Pero no hacía nada. Y fue la falta de carácter en esa parte, en su parenting, que un día un hombre tuvo que venir a confrontar. ¿Por qué? Porque no fue confrontado antes. Porque no se paró firme y dijo, bueno, tú violaste a tu hermana, tú vas a la cárcel. Tú pagas. Tú hiciste esto, tú pagas. Tú te rebelaste, tú pagas. No. Él tuvo como un poquito de temor. Y todas esas cositas agregaron hasta ese día que uno de los suyos se levantara en contra de él. Y el Señor, cuando Joab confronta a David, no estaba confrontando una cosa, estaba confrontando muchas cosas en la vida de David. Él era un buen hombre. El Señor lo usaba.
No le vamos a quitar nada de eso. Pero como todos nosotros, él tenía algo, tenía una debilidad y tenía que ser confrontada. Hebreos dice, antes exhortaos los unos con los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo? Para que ninguno de ustedes se queden ahí y se vayan endureciendo y crean que lo que están haciendo está bien. Exhortándonos. Pero ahora no lo hacemos. No, porque la gente se molesta. Nos quitaron de Facebook, nos borraron de Instagram y ya no podemos decir nada porque se van a molestar. ¿Y sabe qué? Por mucho tiempo yo vivía una vida como, yo servía al Señor y todo bien, pero yo quería agradar a todos. Entonces no trataba de decirte la verdad, te la decía como suavecito. Pero llegó un momento en que yo dije, pero es que si yo trato de agradar al mundo, ¿verdad? El mundo siempre va a estar enojado conmigo, anyways. Todo le va a molestar, lo confronte o no. ¿Para qué agradar a la gente cuando no estoy agradando a Dios? Tengo que buscar agradar a Dios. Y ahí es donde confrontamos cosas por amor. Y yo digo, Joab era una persona ambiciosa, sí, él quería el lugar, él quería ser como Absalón para David, él quería ser amado, pero Joab amaba a David. Yo pude ver un poquito de su amor en esa parte donde él le dice, párate, deja de llorar. Porque cuando tú confrontas a alguien es porque lo amas. Amén. Es porque yo no te puedo dejar ahí a que tú te hundas, a que tú te vayas, a que el mismo diablo te lleve sin yo decirte algo. Eso es amor, hablar con la verdad. Hay que confrontar las cosas. Y el más mundano lo confrontó. Bueno. Y dice en el versículo 8, así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y ahí es donde digo, si no hay confrontación, no hay posición. ¿Quién estaba en la puerta de la ciudad? Absalón. Alguien estaba en el lugar que era el lugar del rey estar. Otra vez David no estaba donde debía estar. Entonces se rebeló. Tiene que haber confrontación para que tú te posiciones. Amén. Y ahí dice, el rey salió y tomó su lugar. Tomó su lugar. Porque era su lugar. Porque él era el rey. Y tomó su lugar. Y a medida que la gente escuchaba, el rey está afuera. El rey ya se sentó. Ya dejó de llorar. La gente iba y corría a él. Porque sabían cuál era su posición. Para que tomemos nuestro lugar, tenemos que ser confrontados. Amén. ¿Qué vamos a confrontar entonces? ¿Qué vamos a confrontar? ¿Quién nos va a confrontar? ¿Vamos a esperar que alguien nos confronte? ¿O vamos a realmente leer la Biblia y dejar que el Señor nos confronte? Que el Señor nos hable, que el Señor confronte cosas en nosotros. Tú no puedes ir al lugar que el Señor te ha dicho que te va a llevar sin una confrontación. No te va a llevar. No te va a llevar. Y saben que yo puedo ver a David salir y sentarse y decir, sí, yo fallé, yo fui negligente, yo hice esto, yo hice lo otro, yo tal vez no escuché al profeta, yo tal vez no hice las cosas que tenía que hacer como padre, pero estoy aquí y tomo mi lugar. Tomo mi lugar. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar hoy en día para que tú tomes tu lugar?
¿Qué va a tomar hoy en día para que tú te posiciones? ¿Qué va a tomar hoy en día para que tú tomes la posición que Dios ha dicho que tú tienes que tomar? Porque hay una posición que el Señor dijo que tú tienes que tomar. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué posición tenemos? No tenemos posición de enemigos. ¿Qué posición tenemos? En Efesios 6:13, y lo vamos a buscar. Efesios 6:13. Dice, no obstante sus malas intenciones se descubrían. 13. Sorry, está leyendo la otra parte. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Cuál es tu posición entonces? Eres un soldado. ¿Cuál es tu posición? Eres un soldado de Dios. So, toma tu lugar. La Biblia dice que somos hijos de Dios, escogidos, redimidos, libres, salvos. Pero no. Tiramos todo eso a un lado y queremos caminar como mendigos. Queremos caminar pobrecito yo. Queremos caminar en el pasado. Queremos caminar con la tristeza. Queremos caminar pensando en lo de atrás. Queremos caminar como esclavos y no nos damos cuenta que el Señor nos dio una posición. Y hoy el Señor te dice, toma tu lugar. Posiciónate. Ya deja de llorar. Ya deja de llorar. En algún momento pasó algo, lloras en el momento y te mueves. No te puedes quedar ahí. ¿Ustedes creen que los esclavos, la esclavitud que hubo en este país, ellos querían quedarse como esclavos? No, por eso se levantaron. Por eso pelearon por su libertad. Porque los esclavos no tenían derechos. Los esclavos eran propiedad de alguien más. Y esa persona elegía el futuro de ellos, que no era bueno. So, hoy, toma tu lugar. Toma tu lugar. La palabra de Dios dice, ¿quién eres? Hijo de Dios, Juan 1:12. Escogido por Dios, Efesios 1:3-8. Redimido, Colosenses 1:13-14. Ciudadano del cielo, Filipenses 3:20. Libre de condenación, Romanos 8:31-34. Estás sentado en lugares celestiales, amén. Efesios 2:6. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Amén. ¿Quién eres? Eres un soldado. ¿Quién eres? Eres libre. ¿Quién eres? Eres redimido. Entonces, para de llorar. Yo no sé a dónde escuché esto, yo que dijeron, para de sufrir. Es de algún comercial o algo, no sé. Para de sufrir. Oh, sorry. Bueno, paren de sufrir. I'm sorry, pero es que cuando tú estás en posición de pobrecito yo, ninguna relación ha trabajado, nada me va bien, no consigo trabajo. Ay, pobrecito yo, y te quejas, y te quejas, y te quejas. ¿Tú crees que el Señor te va a poner en un mejor lugar? No, porque ahí vas a dar vergüenza. Y los cristianos no podemos dar vergüenza. Aunque hoy no sabemos de dónde vendrá el dinero, sabemos que confiamos en alguien más. Y así debemos caminar. Paremos de llorar lo que ya pasó. Cuando a la mujer de Lot se le dijo, no mires para atrás. Solo caminen, no miren para atrás. ¿Por qué creían? Porque es que cuando miramos para atrás y empezamos en esas memorias y lo que pasó, nos queremos quedar ahí. Queremos volver allá y queremos volver a nuestro país y queremos estar allá y queremos estar allá. Yo tenía una amiga en high school que me decía, pero es que en El Salvador todo era mejor, era más bonito, pero entonces vete. No, que aquí. Entonces vete.
Si en El Salvador era tan bueno, why don't you go back? Y el Señor hoy te dice, go back. Entonces, si era tan bueno lo que estaba viviendo en el mundo, sin el Señor, sin seguridad, sin confidence, then go back. Y cuando vuelvas te vas a dar cuenta que no era tan bueno. Lo que pasa es que en ese tiempo tu mentalidad era de esclavo, era de pobrecito. Eso era suficiente para ti. Pero hoy nuestra mentalidad es diferente. Como decía el pastor el domingo, con mentalidad de Egipto no podemos entrar a la tierra prometida. We can't, el Señor no lo va a dejar. It's not gonna happen. So hoy confronta lo que tienes que confrontar en tu vida. Y no se lo digo diciendo, oh Raquel, la que confrontó todo. No, todos los días yo confronto algo en mi vida. Y yo me doy cuenta que hay más cosas que cambiar, que hay más cosas que hacer, que hay más cambios que hacer, que tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que conocer más al Señor, quiero más. Tengo que confrontar algo para que el Señor pueda posicionarme. Para que el Señor pueda posicionarme y yo pueda salir y sentarme afuera de los gates donde yo debía estar. Todo el tiempo. Porque cuando no estás en la posición que el Señor te tiene, alguien va a venir y usurparlo. Y con esto voy a concluir. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 5. Cinco, 17 al 18. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta y así mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y eso significa que eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. El Señor ya derrotó los enemigos que tenías. El Señor ya acabó lo que tenía que acabar. Ahora la victoria es tuya. ¿Estás dispuesto a agarrarla? ¿Estás dispuesto a posicionarte? ¿Estás dispuesto a decir, I'm back? Porque eso fue lo que David dijo. I'm back. I'm back. Estoy de vuelta. I'm back. Y que el diablo escuche, estoy de vuelta. ¿Ok? Lloré un poquito. Me dolió un poquito, pero I'm back. ¿Saben por qué? Porque nosotros deberíamos tener la habilidad de las pelotas. Cuando usted la tira, la pelota rebota. Rebotamos. No nos podemos quedar abajo. No. El diablo se equivocó. La semana pasada creo que yo compartí con las mujeres que hubo un día que tomé un examen y me fue súper mal. Y mi grado bajó y yo me quedé. No. Y en ese momento yo le había dicho a César, oh my God, voy a perder la clase, no voy a poder entrar